Queridos compañeros sacerdotes, queridos peregrinos, querida comunidad y telespectadores, vamos a compartir, como todas las mañanas, en estos días, en el tiempo ordinario de la Iglesia, nos sigue acompañando un personaje, un hombre de Dios, un atleta del Evangelio de Cristo, un gran teólogo, la figura de San Pablo, que hemos venido leyendo estos días en su primera carta a los Corintios. Hoy seguimos con el capítulo 15. Estamos hablando de un tema muy importante. Aquellos coetáneos que escuchaban a Pablo y aquella comunidad cristiana que Pablo quiso fundar en la comunidad de Corinto, que el puerto de Grecia, pues había unas discusiones sobre el fundamento de la fe. ¿Cuál es el fundamento de la fe? La resurrección de Cristo. Si Cristo, lo pone aquí, no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y creo que esto es un tema muy importante. Fijaros bien, los fariseos afirmaban la resurrección, pero algunos grupos políticos no, incluso los saduceos. En cambio, hay dentro de esa comunidad y de ese ambiente personas, como se ha dicho, los fariseos, que apostaban por la resurrección de Cristo. Y claro, hay unas palabras tan bellas. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si después de este caminar tan doloroso de nuestra vida, aquí se acabó nuestro mundo, ¿qué pintamos aquí? Por eso, hermanos, la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza. Esto es, porque Cristo no es un invento histórico. Cristo es una realidad en el tiempo, en la historia, que vivió y que Cristo vive, que Dios resucitó a su Hijo de la frialdad de un sepulcro y le bajó del suplicio de la cruz para testimoniar al hombre que no está solo, que si camina con Cristo, lo dice el Señor, resucitaremos con Él. Si creemos en Él, Él nos salvará. Y esto es lo que hoy queremos vivir en este día, la esperanza. Yo me hago esta pregunta siempre en los entierros. Me hago esta pregunta de, ¿la gente creerá que ese hermano que ha muerto va a resucitar? Porque a veces la resurrección de los muertos, nuestra propia resurrección, lo damos por hecho. Y siempre decimos la expresión, estará en el cielo, estará con su esposa que ha muerto ya. Imagínense un divorcio, va a estar con la esposa, ¿qué será eso? ¿Cómo será eso? Los sacerdotes tenemos la habilidad, yo hablo por mí, de adornar los entierros a las familias con lisonjas. Creo que un entierro solamente es para, en primer lugar, plantearnos, ¿y este hermano que estamos enterrando, qué habrá sido de él? ¿Dónde andará? Este es el interrogante. Y es el interrogante para este sacerdote, para mí y para este otro. Y para todos. ¿Dónde estarán? Y entonces, como Pablo nos dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y nuestra fe nos dice que Cristo ha resucitado y que todo aquel que muere en su nombre, en su camino, ha resucitado. Creo que esta liturgia de hoy, este texto de la carta de San Pablo a los Corintios, es un texto que nos debe animar, darnos fortaleza. ¿Para qué? Para caminar siempre
con la seguridad que el Vía Crucis de la vida, como el Vía Crucis de Cristo, todos tenemos un Vía Crucis. Desde que nacemos, lo dije antes, en el Rosario, nacemos marcados con la cruz. Además, fijaros la puerta cuando nos bautizan, nos signan con la cruz de Cristo, indicando que esa cruz de la vida, cuando el niño empieza a llorar, esa cruz no es en vano. Hay una cruz que cubre el dolor del hombre, que es la cruz de Cristo, porque Él resucitó. Y aquellos que caminamos en la onda de Cristo, por el camino estrecho, sabemos que vamos a resucitar. Hay un planteamiento serio. Los sacerdotes que son más inteligentes que yo, igual lo saben mejor. Un planteamiento serio sobre el tema de la condenación y de la salvación del purgatorio. ¿Usted no cree, señor? Pues sí, hombre. Porque claro, ¿cómo no voy a creer? Sí. Pero procuro siempre vivir con mucha prudencia, mucha sensatez y mucho silencio del corazón. Y creo que la salvación está en tus manos y las mías. Mejor dicho, está en Cristo. Pero si caminamos con Él, resucitaremos con Él. Y creo que esta es la realidad. Y si uno se equivoca de camino porque quiere, cuando una madre le dice a un hijo, hijo mío, por ahí no vayas, que te vas a dar a la droga, hijo mío, ten cuidado, talas con las compañías, y ese hijo pues no hace caso, pues se mete en un lugar donde no le metió la madre ni el padre, se metió él mismo, se condenó para toda la vida. Y creo que hoy nosotros, en este lugar, que muchos de ustedes vienen en un lugar mariano, pues precisamente la Virgen tiene esta finalidad. Hijo mío, ten cuidado con las compañías. Ten cuidado, hijo mío, con esta sociedad desnortada políticamente, no digamos, y a veces clericalmente también despistada. Porque los grandes ejemplos que debemos tener, que es San Francisco de Asís, Padre Pío, San Juan de la Cruz, Teresa de Calcuta, San Juan, Santa Teresa de Ávila, nos olvidamos. Y creo que tenemos que recordarles y hacerles parte de nuestra vida. Hemos recordado a estos mártires coreanos, y entre ellos había 12 españoles también. Cuando dice al final la oración, que perseveremos en la fe para estar contigo. Y dice el texto, que antes lo leí de repaso, cumpliendo tus mandamientos. ¿Y los mandamientos de Dios cuáles son? Hombre, lo sabemos, sí. Y cogemos una retahíla de mandamientos, que son 10, y no han cambiado ninguno. Pero cuando decimos en el catecismo, estos 10 mandamientos se encierran en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esta es la realidad. Y cuando cumplamos esos mandamientos, sintetizados en esas bases tan tremendas, yo a los niños de primera comunión, no soy yo de los más espabilados, les digo siempre con los mandamientos, esos 2 pilares, amar a Dios, que están los 3 primeros, y amar al prójimo, los 7 restantes, para que nunca los olviden como 2 pilares de la vida cristiana. Pues que hoy nosotros, a la luz de lo más grande que podemos celebrar, ¿cuál es lo más grande? La resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado, no debemos tener miedo a la muerte y no debemos regatear nuestras bondades, diríamos, nuestra vida, yendo por el camino ancho, no, por el camino estrecho, que no lleva a la perdición, sino que lleva a la salvación. Y después tenemos el Evangelio, un breve Evangelio que se ha proclamado
donde vemos la figura de la mujer en la Iglesia. Y no digamos en la sociedad también. Porque a veces dentro de la estructura de la Iglesia, estos sacerdotes igual saben más que yo, la figura de la mujer en la Iglesia ha estado un poco fluctuante. Yo os digo una cosa, cuando en una celebración de la Eucaristía, un domingo, les decimos a todas las mujeres, saliros a la calle y que se queden los hombres, nos quedaríamos con pocos. Claro. Por ejemplo, esta ha organizado un encuentro espiritual, ella. No ha sido un hombre, ha sido ella. Y así es la vida. La figura de la mujer en la Iglesia. Muy importante. Pero también es cierto que la mujer dentro de la Iglesia tiene que asumir esta realidad con toda dignidad, con toda elegancia. Nos dice el texto que aquellas mujeres, en primer lugar, acompañaban a Cristo. Ayudaban a Cristo y contribuían con sus bienes, no digamos, Susana, la mujer del intendente de Herodes, que era de posición alta económicamente. Y creo que esta es, ¿sabéis quién abrió las puertas a la evangelización de Europa? Una mujer llamada Lidia. Le abrió a San Pablo la puerta para evangelizar en Filipos, Europa. Fijaros la importancia de la mujer en la Iglesia. ¿Quién fue la primera mujer, persona, que vio a Cristo resucitado? Aquella pecadora, María Magdalena. Por eso, a todas las mujeres que aquí estáis y que no estén, vamos a pedir por ellas, que sean mujeres cristianas, que hombre que alguna vez dediquen el tiempo a pintarse, pero que dediquen más tiempo a orar. Ya está. Y a sembrar los valores cristianos dentro de la familia. De verdad. Y a las religiosas que están, no me entienden, ¿no? A las religiosas que están aquí y a otras que sean religiosas con un carisma que lo vivan en profundidad, porque tenemos, por desgracia, recuerdos últimamente de religiosas que han perdido el norte también. Pues nada, hermanos, no olvidéis, estamos alegres porque Cristo ha resucitado. Este Cristo resucitado lo celebramos en este mantel de la Eucaristía. Y este Cristo resucitado hoy nos ilumina con su palabra, como tantas veces, para que a imitación de esos santos coreanos que celebramos, no perdamos la fe, sino al contrario, perseveremos en la fe cumpliendo los mandamientos de Dios. Y ese es el martirio del hombre. Cuando dicen una mujer que ha muerto víctima de un terremoto, es tanta, porque, no, ¿cuántas mujeres murieron en el terremoto de Ecuador? Madres con 6 hijos y como recuerdo un marido borracho y que la zumbaba. ¿Esa no es santa? Seamos serios para todo en la vida y para saber poner a cada uno en su sitio, con toda elegancia, con toda dignidad. Solamente aquí, hoy os invito a pedir por la mujer dentro de la comunidad creyente, dentro de la Iglesia, pero siempre que no pierda el equilibrio y la sensatez, porque a veces son un poco manzonas, como sabéis. Sí. No dice misa a este señor porque no se deja. Hay que ser muy serenos, muy equilibrados, muy sensatos, hombres y mujeres, de pie.